Hay una forma de vivir que se siente tan común que dejas de cuestionarla. Te despiertas y ya hay algo activado. No sabes exactamente qué, pero está ahí. Una ligera tensión en el cuerpo, una sensación de urgencia, como si algo tuviera que resolverse, aunque no haya nada concreto. Y con el tiempo, eso se vuelve normal. Tan normal que ya no lo ves, solo lo vives. Te acostumbras a revisar todo 2 veces, a pensar antes de hablar, a anticipar posibles problemas, a imaginar escenarios, a sentir que siempre hay algo que podría salir mal. Y lo más fuerte es que te vuelves bueno en eso. Te vuelves eficiente, responsable, cuidadoso, incluso admirable desde afuera. Pero por dentro no descansas. Y aquí es donde aparece algo que pocas veces se dice claramente. Vivir en alerta constante no es normal. Es común, pero no es normal, porque una cosa es estar atento y otra muy distinta es no poder relajarte nunca del todo. Y si te identificas con esto, hay algo importante que necesitas ver. No, naciste así, aprendiste a vivir así. Y eso cambia completamente la forma en la que entiendes lo que te pasa. Porque cuando algo es aprendido, también puede ser cuestionado. Pero antes de cambiarlo, hay que verlo. Y aquí empieza algo incómodo, porque cuando empiezas a observarlo, te das cuenta de cuánto de tu día ocurre desde ese estado. No solo en momentos importantes, en cosas pequeñas, en cómo respondes un mensaje, en cómo entras a un lugar, en cómo interpretas una mirada, en cómo piensas antes de dormir. Siempre hay una parte de ti, revisando, evaluando, anticipando, como si estuvieras intentando prevenir algo todo el tiempo. Y eso agota, no de golpe, pero sí constante. Y aquí hay algo que muchas personas no logran identificar. No es que estés reaccionando al presente, estás reaccionando a la posibilidad del futuro, a lo que podría pasar, a lo que podría salir mal, a lo que alguien podría pensar, a lo que podrías perder. Y eso mantiene tu sistema activo, incluso cuando no hay peligro real. Y aquí es donde entra algo muy importante. Tu cuerpo no está diseñado para vivir en alerta permanente, está diseñado para activarse y luego volver a la calma. Pero cuando la alerta se vuelve constante, el sistema no. Baja, se queda arriba. Y con el tiempo, eso se vuelve tu estado base, tu normal, aunque no lo sea. Y aquí aparece algo clave. Cuando algo se vuelve tu normal, dejas de cuestionarlo, dejas de verlo, dejas de pensar que podría ser diferente. Y eso es lo que mantiene este patrón tan fuerte, porque no lo ves como un problema, lo ves como tu forma de ser. Soy así. Siempre he sido así. Es mi personalidad. Pero no, es una adaptación, una forma de tu sistema de intentar protegerte. Y aquí es donde empieza algo más profundo, porque esa alerta constante no apareció porque sí. Tiene historia, tiene sentido, tiene origen. Y aunque no lo recuerdes con claridad, tu cuerpo sí lo recuerda. Momentos donde estar atento era necesario. Donde relajarte no era completamente seguro. Donde tenías que leer el ambiente, anticiparte, cuidarte. Tal vez no de algo extremo, pero sí de algo suficiente como para que tu sistema aprendiera. Es mejor estar alerta. Y eso se quedó, se volvió automático, se volvió parte de ti. Y ahora, aunque el contexto haya cambiado, tu sistema sigue reaccionando igual. Y eso crea una desconexión. Porque tu presente no siempre requiere ese nivel de alerta, pero tu cuerpo no lo sabe. Sigue actuando como si sí. Y eso genera algo muy particular. Te cuesta estar en calma, incluso cuando todo está bien. Te cuesta disfrutar completamente, porque siempre hay una parte revisando. Te cuesta soltar, porque sientes que si bajas la guardia, algo puede pasar. Y eso no es vivir, es sostener. Sostener una tensión constante, sostener una vigilancia interna, sostener un estado que no descansa. Y aquí es donde muchas personas intentan resolverlo mal, intentan relajarse, intentan pensar positivo, intentan dejar de preocuparse.
Pero eso no funciona, porque no estás en ese estado por elección consciente. Estás en ese estado por aprendizaje profundo, por condicionamiento, por repetición. Y eso no se cambia con una frase. Se empieza a cambiar cuando lo ves, cuando empiezas a notar que esa alerta no siempre corresponde a lo que está pasando, que muchas veces es una respuesta automática, no una necesidad real. Y ese momento donde te das cuenta es el inicio de algo distinto, no el cambio completo, pero sí el primer quiebre, porque ya no estás completamente dentro del patrón. Ahora puedes observarlo, y cuando observas algo, empieza a perder fuerza, aunque sea un poco, y ese poco es más importante de lo que parece, porque ahí empieza a abrirse una posibilidad, una forma distinta de vivir, donde no necesitas estar en alerta todo el tiempo para estar bien. Pero antes de llegar ahí, hay algo más que necesitas: entender, porque esto no es solo estrés, es algo más profundo. Y cuando lo veas, vas a empezar a entender por qué te cuesta tanto soltar, aunque no haya nada que te esté atacando directamente. Y eso que sientes no es solo estrés, es algo más silencioso, pero más constante. Es como si una parte de ti nunca terminara de confiar. No confiar en las personas, no confiar en las situaciones, ni siquiera confiar del todo en ti. Siempre hay una pequeña duda, un por si acaso, un mejor reviso, un mejor no me relajo tanto. Y eso tiene una raíz muy clara. Tu sistema aprendió que la seguridad no es estable, que algo puede cambiar en compares, cualquier momento, que lo que hoy está bien, mañana puede no estarlo. Y entonces hizo lo que sabe hacer, se adelantó, se preparó, se puso en modo vigilancia, y al inicio eso te protegió, te ayudó a leer mejor el ambiente, a anticipar problemas, a adaptarte más rápido, pero con el tiempo eso dejó de ser una herramienta y se volvió tu estado base. Y ahí es donde empieza el problema, porque ya no eliges estar alerta, estás alerta aunque no quieras. Y eso genera algo muy particular. Tu cuerpo vive como si siempre hubiera algo pendiente, aunque no haya nada concreto, como si hubiera una amenaza difusa, pero constante. Y eso se siente en cosas muy pequeñas, en cómo respiras, en cómo piensas, en cómo reaccionas. Tu respiración es más corta, tu mente salta más rápido, tu cuerpo está más tenso. Y lo más importante, te cuesta soltar, te cuesta confiar, te cuesta quedarte en el presente sin adelantarte. Y aquí aparece algo muy interesante. Muchas personas que viven así no se perciben como ansiosas, se perciben como responsables, como cuidadosas, como conscientes. Pero hay una diferencia muy importante. Ser consciente no te mantiene en tensión constante. Ser consciente te permite responder mejor, no vivir en alerta permanente. Y aquí es donde quiero que te hagas una pregunta muy honesta. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste completamente en calma, sin estar pensando en lo siguiente? No distraído, no ocupado, en calma real, sin estar anticipando, sin estar revisando, sin estar esperando que algo pase. Si te cuesta responder eso, no es casualidad, es porque tu sistema no está acostumbrado a ese estado. Y eso es muy revelador, porque te muestra que tu normal no es neutral, es alerta. Y aquí es donde muchas personas intentan escapar, se distraen, se saturan, se llenan de estímulos, porque el silencio hace más evidente esa tensión. Pero distraerte no la elimina, solo la tapa. Y cuando el estímulo baja, la sensación vuelve, porque sigue ahí. Y aquí es donde empieza algo más profundo. Tu mente no solo está en alerta por lo que pasa afuera, está en alerta por lo que pasa dentro de ti, por tus pensamientos, por tus emociones, por lo que podrías y sentir. Y eso crea una capa extra. No solo vigilas el entorno, te vigilas a ti, te corriges, te controlas, te analizas. Y eso multiplica la carga,
porque no hay descanso ni siquiera en tu propio espacio interno. Siempre hay una parte evaluando, siempre hay una parte ajustando, y eso genera una sensación muy específica, como si no pudieras relajarte completamente, ni estando solo. Y eso es clave, porque te muestra que la alerta ya no depende del entorno. Se volvió interna, se volvió automática, se volvió parte de tu sistema. Y aquí es donde aparece algo muy importante. Tu cuerpo no diferencia fácilmente entre peligro real y peligro anticipado. Si lo imaginas, lo siente. Si lo anticipas, se activa. Y si eso ocurre muchas veces al día, tu sistema nunca baja del todo. Y eso explica por qué, aunque no esté pasando nada grave, te sientes cansado, inquieto, tenso, porque no es el evento, es el estado constante. Y aquí es donde muchas personas intentan resolverlo desde la sentariandos partados. Ente. Intentan pensar diferente. Intentan convencerse de que todo está bien. Pero el problema no está solo en lo que piensas, está en lo que tu cuerpo aprendió a sentir. Y eso no se cambia solo con dinas. Lógica. Se empieza a cambiar cuando lo reconoces, cuando dejas de asumir que es normal, cuando empiezas a ver que ese estado es una respuesta aprendida, no una realidad permanente. Y ese cambio de percepción es el primer paso, porque mientras creas que es tu forma de ser, no lo cuestionas. Pero cuando empiezas a ver que es un estado aprendido, aparece algo distinto. Aparece la posibilidad de salir del asiento. Ahí. No rápido, no fácil, pero real. Y ahí empieza algo nuevo. Algo que no se construye desde la exigencia, sino desde la comprensión. Y eso cambia completamente la dirección. Y cuando empiezas a ver eso, cuando dejas de llamarle mi forma de ser, y empiezas a reconocerlo como un estado aprendido, algo se mueve, no hacia la calma todavía, hacia la conciencia. Y esa diferencia es clave, porque al inicio no te relajas más, te das cuenta más. Empiezas a notar cosas que antes eran invisibles. Ese pequeño salto en el pecho cuando algo cambia. Esa necesidad de revisar el mensaje antes de enviarlo. Ese impulso de adelantarte a lo que podría salir mal. Esa incomodidad cuando todo está en silencio. Y eso puede ser incómodo. Porque ahora ya no estás completamente dentro del patrón, pero tampoco. Has salido, estás en medio. Y ese punto intermedio es uno de los más importantes, porque ahí puedes empezar a distinguir algo que antes estaba mezclado. La diferencia entre lo que está pasando y lo que tu sistema interpreta, porque no es lo mismo, pero tu cuerpo no lo distingue automáticamente. Si alguien tarda en responder, tu sistema puede interpretarlo como problema. Si alguien cambia el tono, tu sistema puede interpretarlo como amenaza. Si algo no sale como esperabas, tu sistema puede interpretarlo como riesgo. Y en todos esos casos, tu reacción no viene del presente, viene de la interpretación. Y esa interpretación no siempre es consciente, es automática, rápida y muchas veces heredada de experiencias pasadas, de momentos donde algo sí significó eso. Y entonces tu mente aprendió. Esto es peligro, aunque hoy ya no lo sea igual. Y aquí es donde aparece algo muy importante. No estás reaccionando a la realidad. Estás reaccionando a lo que tu sistema cree que la realidad significa. Y eso cambia todo, porque entonces el problema no es el mundo, es el filtro con el que lo estás leyendo. Y ese filtro se formó con el tiempo. No lo elegiste, no lo diseñaste, pero sí lo estás sosteniendo. Y aquí aparece una pregunta clave. ¿Cuántas veces reaccionas a algo que en realidad no está pasando como lo sientes? No lo que imaginas, lo que realmente está ocurriendo. Porque ahí empieza a abrirse un espacio donde puedes empezar a ver que no todo es tan urgente, que no todo es tan grave, que no todo necesita tu atención inmediata. Pero ese espacio es pequeño al inicio, porque tu sistema está acostumbrado a reaccionar rápido, a no esperar,
a no dudar. Y cuando intentas hacer algo distinto, se siente raro, como si estuvieras bajando la guardia, como si estuvieras dejando pasar algo importante. Y eso genera resistencia, porque tu mente cree que te está protegiendo, y en parte lo está haciendo, pero con información antigua, con reglas que ya no siempre aplican. Y aquí es donde muchas personas se frustran, porque intentan cambiar rápido, intentan dejar de reaccionar, intentan controlar esa alerta. Pero eso no funciona, porque no se trata de eliminar la reacción, se trata de empezar a verla, de darte cuenta un segundo después, 2 segundos después, no antes. Y eso es suficiente. Porque ese segundo es el inicio de algo distinto. Es el momento donde ya no estás completamente dentro del patrón. Hay una pequeña distancia, y en esa distancia aparece la posibilidad de elegir. No siempre, no perfecto, pero a veces, y esas veces, cambian mucho. Porque cada vez que eliges no reaccionar igual, tu sistema aprende algo nuevo. Aprende que no todo es amenaza. Aprende que no necesitas activarte por todo. Aprende que puedes esperar un poco. Y eso, poco a poco. Empieza a bajar la intensidad. No de golpe, pero sí real. Y aquí es donde aparece algo que puede sorprenderte. La calma no llega cuando todo está bajo control. Llega cuando dejas de interpretar todo como amenaza. Y eso no depende del mundo. Depende de tu relación con lo que pasa. Y aquí es donde empieza algo más profundo. Porque no solo estás aprendiendo a ver distinto, estás aprendiendo a sentir distinto, a no reaccionar automáticamente, a no activarte por todo, a no vivir en ese estado constante. Y eso no se logra pensando más, se logra sintiendo diferente. Y ahí es donde empieza a cambiar de verdad. Y cuando empiezas a sentir distinto, cuando ya no reaccionas tan rápido, aunque todavía te cueste, aparece algo que cambia completamente la forma en la que entiendes tu propia ansiedad. Te das cuenta de que no todo lo que sientes es señal de peligro. Y eso es enorme. Porque durante mucho tiempo, tu cuerpo y tu mente estaban mezclando dos cosas muy diferentes: incomodidad con amenaza. Y eso hace que cualquier cosa que te saque un poco de tu zona conocida se sienta como si algo estuviera mal. Un silencio, un cambio, una conversación incómoda, una decisión incierta. Todo eso, tu sistema lo lee como alerta, pero no porque sea peligroso, sino porque es desconocido. Y aquí es donde aparece una de las confusiones más importantes. No todo lo que se siente incómodo es incorrecto, pero cuando vives en alerta constante, tu sistema no distingue bien eso. Entonces, evita, se adelanta, se protege, y eso te mantiene en lo mismo, en lo conocido, en lo controlado, en lo predecible, aunque eso también te limite. Y aquí es donde muchas personas, sin darse cuenta, empiezan a construir una vida más pequeña, no porque no puedan hacer más, sino porque su sistema no se lo permite. Evitan situaciones nuevas, evitan conversaciones difíciles, evitan decisiones que no tienen garantía, evitan todo lo que podría generar incertidumbre, y eso parece prudencia. Pero muchas veces es miedo, miedo disfrazado de control. Y aquí aparece algo muy importante. Cuanto más evitas la incomodidad, más la amplificas, porque tu sistema nunca aprende que puede atravesarla. Nunca aprende que puede sostenerla. Nunca aprende que no pasa nada grave. Y entonces, cada vez que aparece, se siente más intensa, más urgente, más importante de lo que realmente es. Y eso mantiene el ciclo. Evitas, te alivias, pero refuerzas la alerta. Y cada vez necesitas evitar más. Y aquí es donde aparece algo clave. La salida no está en eliminar la incomodidad, está en dejar de tratarla como amenaza. Y eso cambia completamente la forma en la que te relacionas con lo que sientes. Porque ya no necesitas escapar inmediatamente,
puedes quedarte un poco más, sentir, observar y notar. Algo muy importante, que la incomodidad sube, pero también baja, que no es permanente, que no te rompe, que no te define. Y ese aprendizaje es profundo, porque no es mental, es corporal. Tu sistema aprende algo nuevo, aprende que puede atravesar lo que antes evitaba, y eso reduce la necesidad de estar en alerta, no porque elimines el miedo, sino porque dejas de reaccionar como si fuera peligro. Y aquí es donde aparece una práctica muy concreta, muy simple, pero muy poderosa. Quedarte 10 segundos más antes de reaccionar. Cuando sientas esa activación, ese impulso de revisar, de controlar, de anticipar. No hagas nada inmediato, solo quédate, respira, observa, siente. 10 segundos, no más. Y eso parece mínimo, pero cambia mucho, porque rompe la automatización. Crea un espacio, un pequeño espacio donde ya no estás completamente dentro del patrón. Y en ese espacio, tu sistema empieza a aprender algo nuevo, que no todo requiere reacción inmediata, que no todo es urgente, que puedes esperar. Y ese esperar es lo que empieza a bajar la alerta, no el control, no la evitación, la pausa. Y aquí es donde muchas personas sienten algo muy particular. Empiezan a recuperar una sensación que no tenían hace mucho tiempo, la sensación de espacio interno, de no estar reaccionando todo el tiempo, de poder estar sin hacer nada. Y eso, al inicio, puede sentirse raro, incluso incómodo, porque no estás acostumbrado, pero con el tiempo se vuelve natural, se vuelve tu nueva base. Y aquí es donde todo empieza a cambiar de verdad, porque ya no necesitas estar en alerta para sentirte seguro. Empiezas a sentir seguridad desde otro lugar, un lugar más interno, más estable, más real, y eso lo cambia todo. Y cuando empiezas a recuperar ese espacio interno, cuando ya no reaccionas automáticamente a todo, aparece algo que cambia profundamente tu forma de entenderte. Te das cuenta de que no estabas mal, estabas saturado, saturado de estímulos, de pensamientos, de anticipaciones, de microalertas constantes que nunca terminaban. Y eso desgasta más de lo que parece, porque no es una alerta grande, es una suma de pequeñas activaciones todo el tiempo, como si tu sistema nunca tuviera un verdadero apagado. Y aquí aparece algo muy importante. Tu cuerpo no necesita grandes problemas para activarse. Le basta con pequeñas señales repetidas. Un pendiente, una duda, una notificación, una conversación no resuelta, un pensamiento que no cerraste. Y cuando todo eso se acumula, tu sistema se queda arriba. Aunque cada cosa, por separado, no sea grave. Y eso crea una ilusión muy fuerte. Sientes que siempre hay algo que resolver, algo que pensar, algo que anticipar, algo que no puedes soltar del todo, y eso mantiene tu mente ocupada, pero no en paz. Y aquí es donde muchas personas confunden actividad mental con control. Creen que pensar más les da seguridad, que anticipar más las protege, que revisar más evita errores. Pero en realidad, eso mantiene el sistema activo, no lo calma, porque el control constante no genera seguridad, genera tensión, y esa tensión se vuelve normal, se vuelve tu estado habitual. Y entonces, cuando no hay nada que pensar, tu mente busca algo, porque el silencio se siente raro, y eso es clave, porque te muestra que no es solo lo que piensas, es la necesidad de estar pensando, y ahí es donde se ve lo profundo del patrón, porque ya no reaccionas a problemas, reaccionas a la ausencia de ellos, y eso te mantiene atrapado, porque nunca hay descanso real. Siempre hay algo que llenar, algo que revisar, algo que anticipar. Y aquí es donde muchas personas sienten algo muy particular. Cuando intentan relajarse, se inquietan más, porque su sistema no está acostumbrado a la calma,
Está acostumbrado a la actividad, a la vigilancia, a la tensión leve pero constante. Y cuando eso baja, se siente extraño, como si faltara algo, como si no estuviera bien. Y ahí vuelven a activarse. Y el ciclo continúa. Pero aquí hay algo muy importante que cambia todo cuando lo ves. No necesitas más control, necesitas menos interferencia, porque muchas de las cosas que haces para sentirte seguro son las mismas que te mantienen en alerta. Y eso es lo que cuesta ver, porque parece lógico, pero no lo es. Tu sistema no se calma pensando más, se calma cuando deja de necesitar pensar. Todo. Y eso no se logra de golpe. Se entrena en momentos pequeños. Cuando decides no revisar ese pensamiento otra vez. Cuando dejas pasar una duda sin resolverla inmediatamente. Cuando no buscas cerrar. Todo mentalmente. Y eso, al inicio, incomoda, porque rompe la inercia. Pero poco a poco empieza a generar algo distinto. Menos ruido, menos urgencia, menos necesidad de control. Y eso abre un espacio donde tu sistema puede empezar a bajar. No porque todo esté perfecto, sino porque tú ya no estás sosteniendo todo al mismo tiempo. Y aquí aparece algo muy interesante. Empiezas a darte cuenta de que no todo necesita tu atención, no todo necesita tu energía, no todo necesita ser resuelto ahora. Y esa comprensión es profundamente reguladora, porque reduce la carga, reduce la presión, reduce la necesidad de estar encima de todo. Y eso cambia tu estado interno, no desde la obligación, desde la liberación. Y aquí es donde muchas personas sienten algo nuevo, un tipo de tranquilidad que no depende de que todo esté bajo control, sino de que ya no estás intentando controlarlo todo. Y eso es completamente distinto, porque ya no estás en lucha constante con la realidad. Empiezas a permitir, a soltar, a confiar un poco más. No en que todo saldrá perfecto, sino en que puedes manejarlo cuando pase. Y esa confianza es lo que realmente reduce la alerta, no el control previo, sino la capacidad de sostener lo que venga. Y cuando eso empieza a instalarse, aunque sea poco, tu sistema cambia, se suaviza, se regula. Y, por primera vez en mucho tiempo, empiezas a sentir que puedes estar sin tener que estar siempre preparado para algo. Y eso es un cambio enorme. Y cuando empiezas a soltar ese control, cuando dejas de intervenir tanto en cada pensamiento, en cada posibilidad, en cada escenario, aparece algo que al inicio puede descolocarte. Empiezas a sentir vacío. No un vacío triste necesariamente, un vacío silencioso, como si de pronto hubiera menos ruido, menos urgencia, menos cosas ocupando tu mente. Y eso puede sentirse raro, porque durante mucho tiempo ese ruido era tu normal, esa actividad constante era tu referencia. Y ahora que baja, tú, al sistema no sabe bien cómo interpretarlo. Puede parecer aburrimiento, puede parecer falta de motivación, puede parecer que algo falta, pero no es que falte algo, es que ya no estás sobreestimulado. Y esa diferencia es enorme, porque muchas personas no viven en alerta solo por miedo, viven en alerta porque se acostumbraron a ese nivel de activación, a ese nivel de intensidad mental, y cuando eso baja, no se siente inmediatamente como paz, se siente como ausencia. Y aquí es donde muchas personas vuelven atrás. Buscan estímulo, buscan problema, buscan algo que reactive el sistema, porque ese estado más tranquilo aún no es familiar. Pero si te quedas ahí, si no sales corriendo a llenarlo otra vez, algo empieza a cambiar. Empiezas a notar algo que antes no estaba disponible. La posibilidad de simplemente estar, sin hacer, sin pensar tanto, sin anticipar. Y eso no es vacío, es espacio, espacio mental, espacio emocional, espacio interno. Y ese espacio es lo que tu sistema necesita para regularse. No más información, no más análisis, no más control, espacio. Y aquí es donde aparece algo muy profundo.
Empiezas a notar que no todo tiene que ser intenso para ser importante, que no todo tiene que moverte para ser valioso, que no todo tiene que activarte para ser real, y eso cambia completamente tu forma de vivir, porque ya no estás buscando constantemente algo que te mantenga encendido. Empiezas a valorar lo que te mantiene estable, y eso es un cambio enorme, porque tu sistema deja de asociar tranquilidad con aburrimiento y empieza a asociarla con seguridad. Y cuando eso pasa, la alerta pierde sentido. Ya no es necesaria todo el tiempo. Ya no es útil como antes. Y empieza a bajar, no porque la elimines, sino porque ya no la necesitas igual. Y aquí aparece algo muy importante. Empiezas a confiar más en el presente. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás proyectando tanto hacia el futuro. Ya no estás imaginando tantos escenarios, ya no estás intentando prevenir todo. Y eso reduce la carga, reduce la tensión, reduce la necesidad de estar preparado constantemente. Y ahí tu sistema respira. Literalmente, tu cuerpo se suelta un poco, tu mente baja la velocidad, tu atención se queda más en lo que está pasando y menos en lo que podría pasar. Y eso es una forma de descanso muy profunda. No la que viene después de terminar algo, la que viene cuando dejas de anticipar todo. Y aquí es donde muchas personas sienten algo que no habían sentido en mucho tiempo. Una tranquilidad que no depende de resolver nada, que no depende de controlar nada, que no depende de que todo esté bien. Simplemente está. Y eso es lo que siempre estuvo disponible. Pero no podías sentirlo, porque estabas en alerta. Y cuando esa alerta baja, aunque sea un poco, esa tranquilidad aparece. No, como algo que construyes, como algo que dejas de bloquear. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no estás buscando paz, estás dejando de interferir con ella. Y eso es mucho más sencillo de lo que parece, pero requiere algo muy específico: dejar de hacer lo que te mantiene en alerta, aunque sea poco, aunque sea a ratos, aunque no sea perfecto. Y cada vez que haces eso, tu sistema aprende. Aprende que puede estar en otro estado. Aprende que no todo es urgente. Aprende que puede confiar un poco más. Y esa confianza es lo que empieza a transformar todo. No el control, no la perfección, la confianza interna. Y cuando eso empieza a crecer, tu vida cambia. No porque el mundo sea distinto, sino porque tú ya no lo estás viviendo desde la alerta constante. Y eso lo cambia todo. Y cuando empiezas a sentir esa tranquilidad, aunque sea por momentos, aparece algo que cambia la forma en la que entiendes todo lo anterior. Te das cuenta de que no estabas sobrereaccionando. Estabas sobreviviendo en un estado que se volvió permanente. Y eso es muy distinto, porque deja de ser un problema de controlarte más, y pasa a ser un proceso de dejar de exigirte tanto control. Y aquí es donde muchas personas se quedan atascadas, porque intentan relajarse, pero con exigencia. Intentan soltar, pero controlando cómo sueltan. Intentan estar en calma, pero evaluando si ya están en calma. Y eso vuelve a activar el sistema, porque sigue habiendo vigilancia, sigue habiendo presión, sigue habiendo una expectativa de hacerlo bien. Y aquí aparece algo muy importante. La calma no se logra, se permite. No es algo que consigues haciendo más. Es algo que aparece cuando dejas de hacer lo que te mantiene en alerta. Y eso implica algo muy incómodo al inicio: dejar de exigirte estar bien todo el tiempo, porque muchas veces lo que te mantiene en alerta no es solo el entorno, es la presión interna, la exigencia de no equivocarte, de no fallar, de no sentirte mal, de no perder el control. Y esa presión es constante, silenciosa, pero muy activa. Y cuando empiezas a soltar eso, a permitirte no estar perfecto, a permitirte no tener todo bajo control, a permitirte no saber, algo se afloja, no de golpe, pero sí real.
porque ya no estás luchando contra tu experiencia, ya no estás intentando corregir cada sensación, empiezas a dejar que las cosas pasen, sin intervenir tanto. Y eso regula, mucho más que cualquier intento de control. Y aquí aparece algo muy interesante. Empiezas a darte cuenta de que muchas de tus alertas no eran por lo que pasaba, eran por lo que creías que no podías manejar, y eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no necesitas que todo sea seguro, necesitas confiar en que puedes sostener lo que no lo sea. Y esa confianza no es mental, es experiencial. Se construye cada vez que atraviesas algo y te das cuenta de que no te rompiste, de que no era tan grave, de que pudiste sostenerlo, y eso fortalece algo muy profundo, tu capacidad de estar, no de controlar, de estar. Y eso reduce la alerta, porque ya no necesitas anticipar todo, sabes que puedes responder cuando pase, y aquí es donde aparece algo muy liberador. Empiezas a dejar de vivir en modo prevención y empiezas a vivir en modo presencia. No perfecto, no constante, pero cada vez más. Y eso cambia todo, porque ya no estás siempre adelantado. Estás más aquí, más en lo que está pasando, más en lo que es real. Y eso baja la intensidad, baja la urgencia, baja la necesidad de controlar. Y aquí es donde muchas personas sienten algo nuevo, una sensación de ligereza. No porque no haya problemas, sino porque ya no estás cargando con todos antes de que existan. Y eso es un cambio enorme, porque tu energía ya no se va en anticipar, se queda en vivir. Y cuando eso pasa, empiezas a notar algo muy importante. La vida no era tan pesada, la estabas sosteniendo de más, y al soltar eso, aunque sea poco, todo se siente distinto, más liviano, más simple, más manejable. Y eso es lo que siempre estuvo ahí. Pero no podías sentir, porque estabas en alerta constante. Y ahora que esa alerta empieza a bajar, empiezas a recuperar algo que parecía lejano. La sensación de estar bien, sin que todo esté perfecto. Y eso es profundamente transformador. Y cuando empiezas a vivir más desde ese lugar, menos anticipación, más presencia, aparece algo que no siempre esperas. Empiezas a notar lo que antes tolerabas sin darte cuenta. Pequeñas cosas, pequeñas tensiones, pequeñas dinámicas, situaciones donde te activabas y pensabas que era normal, ambientes donde nunca terminabas de relajarte y asumías que así es. Personas con las que siempre estabas un poco en alerta, pero lo justificabas. Y ahora ya no pasa. Igual, porque cuando tu sistema empieza a bajar, empieza a distinguir. Empieza a diferenciar entre lo que te activa y lo que te regula. Y eso cambia completamente tu percepción. Lo que antes te parecía normal, empieza a sentirse innecesariamente tenso. Lo que antes aceptabas empieza a incomodarte, no desde el juicio, desde la claridad. Y aquí aparece algo muy importante. No todo en tu vida te mantiene en alerta, pero hay cosas que sí, y antes no lo veías, porque todo estaba mezclado, todo se sentía igual, todo estaba en el mismo nivel de activación. Pero ahora empiezas a notar matices, empiezas a ver dónde te contraes, dónde te tensas, dónde dejas de respirar profundo, dónde tu mente se acelera. Y eso es información, información que antes no tenías, porque estabas demasiado dentro del estado. Y ahora que sales un poco, puedes observar. Y cuando observas, empiezas a elegir diferente. No de golpe, pero sí real. Empiezas a poner límites donde antes no los ponías. No necesariamente hacia afuera. A veces hacia ti. Dejas de exponerte constantemente a lo que te activa. Dejas de sostener conversaciones que sabes que te tensan. Dejas de justificar dinámicas que no te hacen bien. Y eso cambia tu entorno. No porque el mundo cambie, porque tú ya no te relacionas igual. Y aquí es donde muchas personas sienten algo muy particular. Empiezan a perder tolerancia a lo que antes soportaban. Y eso puede confundirte. Porque dices, antes podía con esto, ¿por qué ahora no? Y la respuesta es simple.
Antes estabas en alerta, ahora estás más regulado. Y cuando estás regulado, la tensión se nota más, porque ya no es tu estado base. Y eso es crecimiento, aunque no sé. Sienta cómodo. Porque implica hacer ajustes, implica cambiar hábitos, implica alejarte de ciertas dinámicas, implica dejar de normalizar lo que te mantiene en ese estado. Y eso no siempre es fácil, porque muchas de esas cosas son conocidas, son parte de tu rutina, de tu entorno, de tu forma de vivir. Pero aquí hay algo muy importante. No todo lo que es normal es sano. Y cuando empiezas a ver eso, ya no puedes volver a ignorarlo igual. Empiezas a darte cuenta de que vivir en alerta constante no es una obligación. Es un estado que se puede modificar. Y eso abre algo muy importante. La posibilidad de elegir cómo quieres vivir. No desde el deber, desde la conciencia. Y aquí es donde todo empieza a integrarse. Porque ya no se trata solo de bajar la ansiedad, se trata de dejar de construir una vida que la alimenta, y eso cambia completamente la dirección. Porque ya no estás intentando calmarte, estás dejando de exponerte constantemente a lo que te activa. Y eso es mucho más efectivo y más real. Porque no es una técnica, es una forma de vivir distinta, más alineada, más consciente, más respetuosa contigo. Y desde ahí empiezas a construir algo nuevo, no perfecto, pero más ligero, más estable, más tuyo. Y eso se empieza a notar, no en lo que haces, en cómo te sientes mientras lo haces. Y esa diferencia lo cambia todo. Y cuando empiezas a sentir esa diferencia, cuando ya no vives cada día como si tuvieras que defenderte de algo invisible, llega un punto donde entiendes algo que puede parecer simple, pero no lo es. No eras demasiado sensible, no eras demasiado intenso, no eras alguien que se preocupa por todo, por naturaleza. Estabas acostumbrado a vivir con un sistema que nunca terminaba de bajar la guardia. Y cuando eso se vuelve tu normal, acabas creyendo que esa tensión eres tú. Pero no, era un estado repetido, un estado sostenido, un estado que se volvió costumbre. Y eso cambia muchísimo, porque si era un estado, entonces no define quién eres. No dice la verdad completa sobre ti. No significa que naciste para vivir así. Solo significa que tu cuerpo y tu mente aprendieron una forma de protegerte, que un día dejó de ayudarte y empezó a costarte demasiado. Y verlo así no solo da claridad, da compasión, porque dejas de pelearte contigo, dejas de tratarte como si estuvieras fallando por no poder relajarte. Dejas de exigirte calma como si fuera una tarea más que tienes que hacer bien. Y empiezas a entender algo más humano, que nadie sale de la alerta constante a punta de presión. Se sale a punta de conciencia, de práctica, de repetición, de dejar de normalizar lo que te rompe por dentro aunque sea común por fuera. Y aquí es donde todo se junta. La normalización era el verdadero problema. No solo el estado de alerta, sino haberlo aceptado como parte natural de tu vida. Haber pensado que vivir tenso era madurar, que vivir revisando todo era responsabilidad, que vivir anticipando todo era inteligencia, que no poder soltar era simplemente ser así. Y no, no era tu identidad, era tu adaptación. Y ahora que puedes verlo, también puedes empezar a dejarlo, no todo. Hoy, no perfecto, pero sí real, en pequeños momentos, en pequeñas pausas, en veces donde no revisas otra vez, en veces donde no te adelantas a lo que podría salir mal, en veces donde notas la tensión y no la conviertes en mandato, en veces donde dejas que el presente sea el presente sin traerle encima todos los fantasmas del futuro. Y eso, poco a poco, cambia el sistema completo, porque cada vez que no reaccionas igual, tu cuerpo aprende que puede bajar, aprende que puede confiar un poco más, aprende que no todo es urgente, aprende que no necesita vivir arriba para cuidarte,
Y eso es profundamente reparador, no de una forma espectacular, no como una gran revelación emocional, sino de una forma más silenciosa, más madura, más estable. Empiezas a sentir algo que tal vez hace mucho no sentías del todo: descanso. No solo el descanso de acostarte, no solo el descanso de terminar pendientes, el descanso de no estar defendiéndote de algo todo el tiempo, el descanso de no interpretar cada cosa como amenaza, el descanso de no vivir preparado para el golpe que quizá nunca llega. Y ese descanso cambia la vida. Porque cuando tu sistema deja de gastar tanta energía en sostener la alerta, esa energía vuelve a tu presencia, a tu claridad, a tu capacidad de disfrutar, a tu capacidad de estar. Y entonces empiezas a notar algo muy importante. La vida no se siente tan pesada cuando no la estás viviendo, desde el miedo constante. El cuerpo no se siente tan tenso cuando no estás anticipando cada cosa. Las relaciones no se sienten tan desgastantes cuando ya no interpretas todo como posible peligro. La mente no se siente tan saturada cuando deja de tratar cada incomodidad como una emergencia. Y eso es una forma de libertad. No la libertad perfecta de no activarte nunca, no la fantasía de no sentir ansiedad jamás, algo mucho más real. La libertad de no seguir llamando normal a lo que te mantiene roto por dentro. La libertad de decir: esto puede ser común, pero no quiero seguir viviéndolo como si fuera inevitable. Y ahí empieza una vida distinta. No necesariamente más fácil, pero sí más honesta, más consciente, más alineada contigo. Porque ya no. Estás sosteniendo un estado que aprendiste hace años como si todavía fuera la única manera de sobrevivir. Ahora puedes elegir otra cosa, más lenta, más presente, más amable con tu sistema, más respetuosa con tu cuerpo. Y eso cambia más de lo que parece, porque cuando dejas de vivir en alerta, empiezas a recuperar partes de ti que estaban ocupadas sobreviviendo. Tu atención cambia, tu forma de hablarte cambia, tu forma de relacionarte cambia, tu forma de decidir cambia. Ya no partes del por si acaso, ya no partes del mejor me preparo para lo peor, ya no partes del impulso automático de protegerte de todo. Empiezas a partir de otro lugar, de uno más estable, más claro, más tuyo. Y eso no significa que nunca te vas a activar otra vez. Claro que sí. Habrá días difíciles, momentos de tensión, etapas donde el sistema suba otra vez. Pero ahora ya no es lo mismo, porque ahora puedes verlo, ahora sabes nombrarlo, ahora sabes que no todo lo que sientes es verdad absoluta. Ahora sabes que una activación no siempre significa peligro. Ahora sabes que puedes hacer espacio y no responderle automáticamente a todo lo que tu cuerpo aprendió a temer. Y eso cambia por completo la relación. Ya no eres un rehén de tu estado interno. Empiezas a ser alguien que puede acompañarlo. Y esa diferencia es enorme, porque ya no te asustas tanto de ti. Ya no conviertes cada tensión en identidad. Ya no dices soy así con la misma resignación. Empiezas a decir algo mucho más verdadero. Esto me pasa, pero no soy esto. Y esa frase libera, porque pone distancia, porque devuelve perspectiva, porque te permite empezar a vivir sin quedar completamente atrapado en el mismo patrón una y otra vez. Así que si algo de todo esto resonó contigo, no lo dejes solo como una idea bonita. Obsérvate. Mira en qué momentos tu sistema se activa sin necesidad real. Mira qué cosas has llamado normales solo, porque se repiten mucho. Mira qué dinámicas, personas, hábitos o pensamientos alimentan esa alerta constante. No para volverte rígido, no para controlarte más, para empezar a respetarte, porque a veces sanar no empieza haciendo algo extraordinario, empieza dejando de normalizar lo que te está desgastando. Si este video te dio claridad, deja un like. No como gesto automático. Hazlo como una forma de reconocer que este tema importa más de lo que solemos admitir. Si quieres seguir profundizando en este tipo de contenido, suscríbete. No para llenar tu mente de más cosas, sino para seguir entendiendo mejor lo que vives por dentro. Y si conoces a alguien que vive en tensión constante y cree que así es la vida, compártelo. A veces una persona no necesita que la rescaten, necesita entender que no está loca
ni rota, ni exagerando. Solo ha vivido demasiado tiempo en un estado que aprendió a llamar normal. Y si te nace, deja un comentario. Pero uno real. Cuéntame qué parte te hizo más sentido. ¿Qué parte te confrontó? ¿Qué parte sentiste que te describía sin que nadie te hubiera puesto esas palabras antes? Porque escribirlo también puede ser una forma de empezar a salir de ahí. Y quédate con esto, que algo sea frecuente no significa que sea sano. Que algo sea común no significa que tu cuerpo tenga que acostumbrarse a sufrirlo. Y que hayas vivido mucho tiempo en alerta no significa que esa sea la única forma en la que puedes vivir. Tu sistema aprendió eso. Sí, pero también puede aprender otra cosa. Puede aprender calma, puede aprender seguridad, puede aprender presencia, puede aprender que estar en paz también es posible. Y a veces todo empieza en el momento exacto en que dejas de llamar normal a lo que te estaba rompiendo en silencio.